Enséñanos a orar. Buenas tardes, queridos hermanos. Hoy día quiero compartir con ustedes una reflexión que habla de este título: Enséñanos a orar, que fue algo que los discípulos le pidieron a Jesús. En Lucas 11, versículos 1 al 4 dice lo siguiente: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oren, digan: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esto es el conocido como el Padre Nuestro. Cuando nosotros observamos el ministerio de Jesús, podemos ver milagros, sanidades de ciegos, de mudos, de paralíticos, de leprosos, liberación de demonios. Podemos ver hechos tan tremendos como que Jesús caminó sobre el agua, que multiplicó los panes y los peces, que calmó el viento y la tempestad. Podemos ver hechos tan tremendos como la pesca milagrosa, que por ejemplo también volvía a la vida a Lázaro, a la hija de Jairo, que son cosas notoriamente poderosas y que manifiestan la tremenda autoridad y poder de Dios en la vida de Jesús. Cuando nosotros ponemos atención a todas estas cosas que Jesús hizo, realmente quedamos asombrados de la manifestación de poder que emanaba de Jesús. Y creo que no solamente me ocurre a mí, creo que a muchos les sucede de que nosotros hemos soñado en hacer alguna vez alguno de estos milagros tan maravillosos que Jesús hizo. Pero en todo esto, a veces nosotros pasamos algo por alto. Si bien es cierto, los milagros de Jesús son necesarios en este tiempo, yo anhelo ver milagros. Ese es mi deseo y eso es por lo cual yo estoy orando. Pero hay algo que nosotros pasamos por alto, y es necesario que nosotros miremos con especial atención el tipo de oración que tenía Jesús. La oración de Jesús fue el patrón de vida de nuestro Señor. Para Jesús la oración tenía una importancia notable, y en todo tipo de circunstancias. Por ejemplo, después de sanar a un leproso, la gente lo buscaba, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Eso está en Lucas 5:16. En otra ocasión, mientras sus discípulos iban en la barca, luego de despedir a la multitud, él se fue al monte a orar. Marcos 6:46. Asimismo, en la última cena, oró al Padre delante de los discípulos. Juan 17, del 1 al 26. Y en los minutos antes de su arresto, en medio de su angustia, también oró en Getsemaní. Lucas 22:41. Jesús oró cuando resucitó a Lázaro. Este episodio está en el texto de Juan, capítulo 11, del 38 al 44. Ahora bien, ¿qué motivaba a nuestro Señor a este tan notable oficio que es la oración? Porque Él era Dios.
La palabra dice que Jesús es Dios. Entonces, ¿qué necesidad había de orar? ¿Qué razones tenía Jesús para la práctica de la oración? Voy a mencionar solamente 3 razones. Seguramente hay más, pero yo quise mencionar solamente 3. La primera, y creo que es la más importante, Jesús disfrutaba de la comunión con el Padre. La noche antes de ser entregado, Jesús compartía con sus discípulos en el aposento alto. Jesús oró al Padre en presencia de ellos diciendo: porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Juan 17:24. Desde esta declaración entendemos que aún antes de la creación había entre el Padre y el Hijo una relación de amor y disfrute mutuo. El Padre gozaba con el Hijo y viceversa. Por eso no es de sorprender que Jesús tomara tiempo a solas para la oración en intimidad con el Padre. El amor que hay entre ambos fue un vínculo indisoluble y ni siquiera fue interrumpido por el ministerio terrenal de nuestro Señor. Por eso es necesario concluir que Jesús oraba porque disfrutaba de la comunión con su Padre. Punto 2. En su humanidad dependía del Padre. La Biblia también nos muestra que Jesús tuvo experiencias que pertenecen a la esfera de lo humano. El apóstol Juan en su primera epístola se encarga de enfatizar que nuestro Señor no solo vino como Dios, sino que también ha venido en carne. Primera de Juan 4:2. Y en virtud de su humanidad participó de las aflicciones, miserias y necesidades del ser humano. Por eso era absolutamente dependiente del Padre. Su sostenimiento, provisión y protección venían de Él. El único que lo podía entender en su angustia y socorrerlo en su necesidad era el Padre. Su oración era una evidencia que dependía de la ayuda divina. Por eso el escritor de Hebreos dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hebreos 5:7. A partir de aquí concluimos que Jesús también oraba porque, como hombre, dependía del Padre. Y la tercera razón, para modelarnos la vida que agrada al Padre. Cristo es nuestro ejemplo de obediencia perfecta y de una vida que agrada a Dios. Él es nuestro ejemplo supremo de santidad, piedad y pureza. El apóstol Pedro dijo que Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. Y en ese mismo contexto decía que cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro 2:22 y 23. Lo que el apóstol destacaba era que la actitud de Jesús tenía de encomendarse a Dios es una virtud a imitar, en especial cuando sufrimos. Además, otro apóstol dijo, en un sentido parecido: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Primera de Juan 2:6. Esto quiere decir que la vida de Jesús, incluyendo la vida de oración, es el ejemplo de una vida que agrada al Padre. Él es nuestro modelo y nosotros lo imitamos. Nuestro Señor no se limitó a ordenarnos a orar, sino que también Él mismo fue un ejemplo de oración. Ahora bien, aunque la vida de oración de Jesús nos queda como un modelo, las primeras 2 razones son también aspectos de nuestra comunión con Dios
que debemos tener en cuenta. A través del sacrificio de Cristo, ahora tenemos entrada libre y podemos disfrutar de su presencia y asimismo acercarnos confiadamente para buscar su ayuda y socorro. Dicho en otras palabras, tenemos el privilegio de disfrutar del amor del Padre y podemos depender de Él en todo momento. Y tal como lo hizo Jesús, la oración nos provee ocasión para ambas. En los evangelios vemos la importancia de Jesús dio a la oración. Él comenzaba sus días conversando con el Padre y aprovechaba cualquier oportunidad para estar con Él. A veces oraba solo, en otras ocasiones acompañado. Oraba antes de comer y después de sanar. La oración tenía un lugar especial en la vida de Jesús. Oraba cuando mucha gente se reunía alrededor de él. Dice Lucas 5, del 15 al 16, su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Pero él se apartaba a los lugares desiertos para orar. Esto nos anima a que cuando pensamos que no tenemos tiempo para orar, es cuando más debemos hacerlo. El secreto de tener el poder de Dios es pasar más tiempo con Él. También Jesús oraba cuando tenía que tomar decisiones importantes. Cuando tuvo que elegir a sus 12, a sus discípulos, Jesús buscó la guía del Padre. Y Lucas 6, del 12 al 13 dice lo siguiente. Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando llegó el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los apóstoles. Con toda claridad y certeza podemos decir que Jesús oraba en todo tiempo. Y por esa razón es que podemos ver en Jesús muchas manifestaciones de poder, de milagros, sanidades de enfermos. Y por sobre todo, Jesús siempre hizo la voluntad del Padre y agradó a Dios en todo. ¿Y esto por qué? Porque siempre estaba en intimidad con el Padre y conocía su voluntad. El estar siempre orando y en intimidad con el Señor nos permite conocer su voluntad y vivir agradándole. Entonces, querido hermano, querida hermana, nosotros tenemos que invertir tiempo. Si tú y yo queremos ver estas manifestaciones poderosas de Dios, tenemos que invertir tiempo en la oración, en el ayuno, en el buscar en las Escrituras. Así que yo quiero animarte a esta hora, porque Jesús es nuestro modelo, Él es nuestro ejemplo a seguir. Y si Jesús dedicaba tanto tiempo a la oración, ¿qué más nos queda a nosotros? Debemos hacer exactamente lo mismo. Una de las cosas que mencionaba era que Jesús oraba en todo tiempo. Antes de comenzar el día, antes de comer, oraba solo, oraba acompañado, cuando sanaba. En todo momento, nuestra intimidad con Cristo debe estar presente en nuestras vidas. Así que yo te animo en esta hora. Invierte tiempo en estar con el Padre. Que el Señor te bendiga.